Hola a todos, bienvenidos a Tutors Academy. Mi nombre es Julio Moisa. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre EIGRP. Este es el primero de una serie de videos que nosotros vamos a estar generando, donde vamos a estar llevando un conocimiento de EIGRP desde el nivel básico hasta el nivel experto. En este video nosotros vamos a hacer una introducción de este protocolo, el cual es propietario de Cisco. Es un protocolo muy interesante, la verdad, y tiene algo que a mí me gusta en lo personal, es que tiene tiempos de convergencia mucho más rápidos, incluso mucho mayor que OSPF. Ahora bien, hay que saber configurarlo para poder tener estos tipos de convergencia rápidos. Entonces, todo esto lo vamos a ir viendo durante nuestros videos. Estamos calculando que van a ser alrededor de unos 30 videos sobre EIGRP. Entonces, vamos a iniciar con el primer video conociendo un poco de los fundamentos sobre este protocolo de enrutamiento dinámico de Cisco. Antes de hablar un poco sobre EIGRP, vamos a estar conociendo o repasando algunos términos. Por ejemplo, vamos a ver cuál es la diferencia entre un protocolo de enrutamiento que está categorizado como vector distancia o como estado de enlace. Entonces veamos. Vector distancia. ¿Cuáles son las características que tienen estos protocolos de enrutamiento? Igual vamos a estar viendo sus diferencias. Por ejemplo, el vector distancia, cada router calcula su distancia hacia un destino específico utilizando métricas. Esto también se le conoce como vector. ¿Ok? Aparte de eso, los protocolos de enrutamiento que son o que están bajo la categoría de vector distancia también usan algo que se conoce como enrutamiento por rumor. ¿Ok? ¿En qué consiste este enrutamiento por rumor? Bueno, básicamente los protocolos de enrutamiento vector distancia, ellos aprenden la información de sus vecinos. ¿Ok? Cada vecino o cada router comienza a enviar su propia información. De lo que ellos han aprendido, se los comienzan a enviar a sus otros vecinos. ¿Ok? La diferencia entre un vector distancia y un estado de enlace es de que los routers vector distancia no saben qué existe o qué hay más allá de sus propios vecinos que están conectados directamente. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo 3 routers, ¿ok? Este router le va a enviar información a este router. Y todo lo que aprenda este señor se lo va a enviar a este router. ¿Ok? Pero este router no sabe que existe más allá de su vecino directamente conectado. ¿Ok? A eso se le conoce enrutamiento por rumor. ¿Ok? Está recibiendo información de sus vecinos, pero no conocer más allá. En comparación a los estados de enlace, donde todos los routers tienen una misma imagen de toda la topología. ¿Okay? Para eso se utilizan los link state o la información de los link state. Entonces con eso se va armando una base de datos y yo ya puedo conocer cómo se encuentra mi topología. ¿Okay? Cada router tiene una imagen de la misma topología. Entonces en el caso de vector distancia eso no funciona, sino que es conocer lo que mis vecinos me están enviando, nada más. Pero de ahí no conozco qué hay más, digamos en más altos que hay. No puedo saberlo. ¿Okay? Lo otro es que también utilizan mecanismos para evitar loops de capa 3. ¿Cuáles son estos mecanismos? Bueno, Split Horizon y las rutas envenenadas. El más común, por ejemplo, que se utiliza en protocolos como RIP o como en EIGRP es Split Horizon. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? O hablemos un poquito más sobre los protocolos de estado de enlace. Aquí entran dos protocolos. Uno es OSPF, que lo conocemos o ya hemos trabajado con él en alguna ocasión. Y tenemos otro protocolo de enrutamiento dinámico, siempre bajo estado de enlace, que es IS-IS. ¿Ok? Entonces, todos los routers poseen la misma imagen de la red, de la topología en los protocolos de estado de enlace. ¿Okay? Todos van a tener la misma información. Esto dependiendo también en el área que se ubique o los parámetros que estén configurados. Luego, actualiza la tabla de enrutamiento solo con los cambios que se han realizado. En comparación con un protocolo vector distancia, se va a actualizar la tabla de enrutamiento, o digamos, si un router detecta un cambio, él va a enviar la tabla de enrutamiento completa hacia su vecino.
En el caso de los estados de enlace, únicamente envían actualizaciones basados en los cambios que se han detectado. Ahora bien, entonces EIGRP es un vector distancia o está categorizado como estado de enlace. Bueno, déjenme decirles que EIGRP es un mix, es un híbrido. Se considera un vector distancia híbrido. ¿Por qué? EIGRP recibe update de sus vecinos tal como lo hace los protocolos de enrutamiento vector distancia, ¿verdad? A través de enrutamiento por rumor, pero también tiene mecanismos de estado de enlace. Por ejemplo, EIGRP cuando hay una actualización o se ha detectado un cambio en la topología, él no envía toda su tabla de enrutamiento hacia sus vecinos, sino que envía únicamente el cambio que se ha aplicado, la actualización relacionada a ese cambio. Características de EIGRP. Bueno, utiliza el algoritmo Dual para hacer una convergencia mucho más rápida. Este concepto no lo vamos a ver digamos, en una profundidad completa, digámoslo de esta manera, en este video, sino que vamos a hablar de eso más adelante, porque aquí existen términos como successor o también como feasible successor, entonces que son términos que utiliza EIGRP para conocer, digamos, su camino primario y caminos alternos. Yo le mencionaba al inicio del video que EIGRP es un protocolo de enrutamiento que tiene una convergencia muy rápida, incluso desde mi punto de vista mayor a OSPF. Pero va a funcionar de esta manera si ustedes tienen configurado EIGRP de manera correcta. ¿Okay? Entonces ya vamos a ir hablando un poquito de cómo EIGRP determina cuál es el mejor camino para llegar hacia cierto destino. Otras características que tenemos de EIGRP, bueno, es que no utiliza puertos TCP ni UDP, sino que todo se basa en capa 3. ¿Okay? Todo se va a basar en el protocolo IP. Utiliza el puerto IP88. Tómenlo muy en consideración si ustedes están interconectando dos routers que en medio tienen un firewall. Entonces, tengan en consideración eso porque van a requerir habilitar IP88. Como no utiliza TCP, recordemos que TCP es orientado a conexiones, ¿ok? Lo que hace es garantizarme que mi información va a llegar hacia mi destino. Pero como no utiliza TCP, básicamente EIGRP utiliza RTP o Reliable Transport Protocol. No lo vayan a confundir con RTP de la comunicación de voz sobre IP, que es Real Time Transport Protocol, sino que este es ya más que todo enfocado para EIGRP. Básicamente utiliza RTP para poder asegurar la comunicación con sus vecinos. ¿Okay? Aparte de eso, RTP lo que hace es crear una secuencia y dar a conocer que existe un acuse de recibo para los paquetes que se intercambian entre los vecinos de EIGRP. Entonces es muy importante que tomemos en consideración eso, que no se utiliza TCP para, representar o dar a conocer de que un paquete se ha llegado o dar esa confiabilidad, sino que básicamente utiliza RTP. ¿Okay? Luego existen dos tipos de métricas, el clásico y el WAI. Para eso tenemos que mencionar que vamos a ocupar estos vectores que son ancho de banda, delay o retraso, carga, confiabilidad y por último MTU. ¿Ok? Estos son los métricas o los vectores que utiliza EIGRP para poder calcular cuál va a ser el mejor camino hacia un destino específico. Digamos, por ejemplo, yo tengo diferentes caminos que me llevan hacia el mismo destino, entonces EIGRP va a hacer un cálculo y va a utilizar cierta información que por lo general o por defecto, si lo vemos de esta manera, se basan en el ancho de banda y en el delay. Esos son
las métricas que están activadas por defecto en EIGRP. Todo lo demás está desactivado. ¿Okay? Para esto también EIGRP utiliza lo que se conoce como pesos de las métricas y se les conoce con la letra K. Vamos a ponerlo acá. Métricas o pesos K. ¿Okay? Sus valores me van a indicar también si está activo o no cierto vector. ¿Okay? Esta acá no la vamos a ver en este video, pero son parámetros que yo puedo configurar que van desde 0 hasta 128. ¿Okay? Esto me ayuda, digámoslo así, como le digo, no lo vamos a ver en este video, pero yo puedo multiplicar ese valor de K con mi parámetro ya sea de ancho de banda o de delay. ¿Okay? Esto ya lo vamos a ver más adelante. En el caso de clásico, yo utilizo 5 pesos. K1 hasta K5. K1, K2, K3, K4 y K5. En el caso de Y, se incluye otro peso, que es K6. ¿Okay? Esto es más que todo para un crecimiento o un desarrollo futuro de EIGRP. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, cabe mencionar, y se los coloco acá, que en el caso de Y se trabaja con 32 bits. Y en el caso de Y, 64 bits. ¿Okay? Clásico 32 bits y Y 64 bits. Esto es parte del cálculo de las sumatorias que nosotros vamos a ver en la fórmula que utiliza EIGRP para calcular el mejor camino. Muy bien. 5 tipos de mensajes. Tenemos el hello, bueno, que es el utilizado, es el primer mensaje que activa un router que está corriendo EIGRP para poder comunicarse con sus vecinos. ¿Okay? Luego tenemos el mensaje update. Este mensaje es utilizado para comenzar a llenar su tabla de enrutamiento de la información que sus vecinos están enviando. Query es básicamente como, digamos, se utiliza en los términos de programación, es para hacer una consulta. Aquí, digamos, un router ha perdido cierto camino hacia un destino específico, entonces ese router va a preguntar a sus vecinos si ellos conocen otro camino hacia ese destino. Vamos a hablar un poquito más de eso en los próximos videos. Reply es más que todo una respuesta y acknowledge es básicamente que se está conociendo, se ha completado el proceso. ¿Okay? Entonces, ¿qué más tenemos? La autenticación. MD5. EIGRP utiliza únicamente este tipo de autenticación, MD5 o Message Digest. No puede utilizar texto plano como lo hacen otros protocolos de enrutamiento, tal como lo hace OSPF. Entonces, tomemos en consideración eso. Otras características: soporta BLSM y sumarización. Cuenta con 3 distancias administrativas. Muy bien, tenemos 90, 170 y 5. La primera, 90, es utilizado para los prefijos que se conocen de manera interna, si lo vemos de esa manera. Interna me refiero a que no se están conociendo a través de redistribución, sino que propiamente se publican a través de EIGRP, ¿okay? A través de la palabra network. Entonces, aquí vamos a colocar interno. 170. 170 se le conoce a todos los prefijos que yo estoy conociendo de manera externa. Quiere decir que los estoy conociendo a través de una redistribución. Entonces, externo. Y 5, básicamente, es la distancia administrativa que se aplica para cuando yo estoy aplicando una sumarización. Sumarización, ¿ok? Entonces, tomemos en consideración que yo tengo esas 3 distancias administrativas que incluso yo puedo modificar el valor bajo el proceso o el sistema autónomo de EIGRP. Vamos a verlo eso mucho más adelante. ¿Qué más tenemos? Multicast. EIGRP utiliza la dirección multicast 224.0.0.10 para poder comunicarse con sus vecinos. Tomemos eso también en consideración. Si nosotros tenemos un firewall de por medio, entonces tenemos que permitir esta información, esta dirección IP.
EIGRP utiliza 3 tablas de enrutamiento. ¿Cuáles son esas 3 tablas de enrutamiento? Bueno, utiliza la tabla de vecinos, también es conocida como neighbors. Aquí es donde se guarda toda la información de sus vecinos. Cada router guarda la información. Luego tenemos la de topología. Cada router acá llena la información de enrutamiento. ¿Okay? Toda la información que sus vecinos le están enviando, él la guarda en su tabla de topología. Y por último, la tabla de enrutamiento. Esta también es, si lo queremos ver de una manera simple, es la tabla de enrutamiento global. ¿Okay? En esta tabla de enrutamiento global o routing table, básicamente nosotros vamos a tener el mejor camino hacia un destino específico. Condiciones para que yo pueda formar adyacencias en EIGRP. ¿Okay? ¿Cuál es la primera? Utilizar el mismo sistema autónomo. El sistema autónomo no es más que un identificador de ese proceso de EIGRP. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo crear un proceso, una adyacencia entre un router que tenga, por ejemplo, un sistema autónomo 100 y otro router tenga un sistema autónomo 200. No me va a formar la adyacencia. Tiene que ser el mismo, 100 y 100 o 200 y 200. ¿Ok? Utilizar el mismo peso de las métricas. O sea, lo que vimos previamente, los valores K tienen que ser los mismos en cada router. De lo contrario, nosotros no vamos a poder formar adyacencia entre esos dos routers. Solo interconectar usando direcciones IP primarias. No podemos crear adyacencias de EIGRP utilizando direcciones IP secundarias. Misma información de autenticación. ¿Okay? Si un router tiene autenticación MD5 y el otro router no tiene ningún tipo de autenticación, no voy a poder formar adyacencia entre estos dos equipos. Y por último, la interfase que ustedes van a utilizar para conectar su router con otro y formar adyacencia no debe estar configurada como interfase pasiva. De lo contrario, no se va a estar recibiendo actualizaciones de enrutamiento. Tomen eso mucho en consideración. De ahí hay otra condición, como por ejemplo, si tienen un firewall de por medio, tomar todas las consideraciones que mencioné previamente. Y también existe mucha más información de EIGRP, como por ejemplo que EIGRP soporta stop, routers stop. Funciona más o menos similar a como se ve en OSPF, en las áreas de OSPF, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces nos quedamos hasta acá. No se pierdan el siguiente video sobre este tema de protocolo de enrutamiento de EIGRP. Los esperamos. Nuevamente, muchas gracias.